Bueno, y para entender todos dónde estamos en este momento en cuanto a la pandemia en nuestro país, se dieron a conocer datos muy importantes, los datos de cero prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio hizo como un mapeo para identificar qué porcentaje de la población finalmente dio positivo al COVID-19 y no informó a tiempo o no se dio cuenta de que tenía el virus porque finalmente es un asintomático o asintomática. Los resultados son los siguientes. Hoy se dio a conocer esta placa de vigilancia de la salud que habla de que en Asunción se tiene una cifra de 23% de positivos entre toda la muestra. Y esta cifra es altísima. ¿Por qué? Porque países como España y ciudades como Madrid llegan a un máximo de 10%. En cambio, Asunción registra un 23% de positivos, gente que finalmente no entró dentro del sistema y dentro de los números reales. En el departamento central, la cifra es mucho más alta porque se llegó a un 27% de positivos. Y haciendo un promedio entre ambas áreas, tanto Asunción como Central, el promedio es de 26.9%, es un número bastante alto. Vamos a ver más datos acerca del mayor porcentaje que tiene que ver con un dato que vamos a contarles en la siguiente placa. En Asunción, fíjense ustedes, este dato bastante interesante, de toda la gente que dio positivo en este estudio, un 88% en Asunción no registró algún tipo de síntoma, pero dio positivo al test de COVID realizado en su momento por las brigadas de investigación. Mientras tanto, en el departamento central, la gente que dio positivo dentro de este estudio, recordemos, los que no estuvieron registrados en su momento en los números oficiales, tuvo asintomáticos también en un 72%. ¿Qué nos muestra esto? Que efectivamente el impacto de la pandemia en nuestro país es mucho más amplio de lo que vemos normalmente en cada informe. Y eso que cada informe precisamente habla de un número muy alto de nuevos positivos y también de fallecidos. Vamos a ver más datos que presenta Vigilancia de la Salud, porque en este sentido, los factores en común de la gente que dio positivo en esta muestra son tres principalmente. En primer lugar, la hipertensión arterial, la diabetes y también la obesidad. Eso que siempre se reitera como factores de riesgo que predisponen a un paciente a contraer como más fácilmente el COVID-19. Y en este sentido, ojo, mucha gente ni siquiera sabía que tuvo el virus en su momento, según esta investigación. Teniendo en cuenta estos números del 27% aproximadamente de índice de prevalencia en el área metropolitana que incluye a Asunción y Central, la estimación es que aquí el impacto de la pandemia es mucho más alto. De los más de 300.000 positivos que se tiene a nivel país durante toda la pandemia, prácticamente la mitad de esos positivos corresponden al departamento central y Asunción. Pero Vigilancia de la Salud estima que la cifra real de casos en Asunción y Departamento Central ronda entre los 700.000 y los 800.000 casos. Casi 1.000.000 se prevé, según este estudio de prevalencia, que sería el impacto de los casos positivos efectivamente en el área metropolitana. Y ojo, que todavía queda medir de aquí en adelante el impacto de la variante P1, denominada ahora Gamma, a nivel internacional, a ver un poco qué incidencia tiene eso en nuestro país. Pero antes de la llegada ya teníamos este nivel de impacto solamente en el área metropolitana. ¿Y cuál es la respuesta que se debe dar a esto? Si tenemos una gran cantidad de gente positivo, con diagnóstico positivo, pero que no lo sabe o que es asintomático o asintomática, se recomienda hacer un testeo masivo de la población para dignificar y sobre todo para cuantificar el impacto de la pandemia en esto. A mayor cantidad de positivos, la gente como que tendría que resguardarse más y evitar el contagio masivo. Escuchemos los resultados principales de esta investigación. Podemos estimar cuántas personas ya dieron positivo y ver cuántas personas dieron positivo en esos territorios también. Por ejemplo, hoy de los más de 300.000 casos que existen en el país, probablemente 150.000 son de esta zona o 200.000 son de Central y Capital. Y bueno, y ahí, a partir de ahí podemos hacer alguna estimación con algunos ajustes, de que probablemente estamos hablando realmente de 700.000, 800.000 casos realmente que ocurrieron aquí en este territorio. ¿Cómo está la epidemia ahora? Prácticamente estamos en el ojo de la tormenta. La capacidad de testeo tiene que estar eh, apuntando realmente a las personas que están enfermas y hoy hay que tomar las medidas. Hoy las medidas no farmacológicas son
son el arma, ¿verdad? Si pudiésemos testar muchísimo, sí, que se haga todo el mundo donde quiera y que sepa que está positivo, ¿verdad? Antes de visitar a los abuelos, bueno, me hago el test, antes de irme a trabajar, me hago el test. Si tuviéramos esa capacidad, genial, ¿verdad? Pero no tenemos esa capacidad y lo importante es priorizar por lo menos para las personas que necesitan. A ver, ¿cómo puedo decir? Esto es algo que ya sabíamos un poco. Ya los modelos teóricos nos muestran de que el tamaño de la pandemia obviamente es más grande. Lo que estamos haciendo es generar datos propios, ¿verdad? Para poder estimar un poco que esta sea la verdad absoluta. Es una estimación, ¿verdad? Como muchas otras proyecciones se pueden hacer. Ayuda a la planificación de siguientes olas principalmente. Ahora estamos en una que es mucho más grande. Entonces, y también tiene algunas particularidades, el hecho que afecte a personas más jóvenes, todo este tipo de cosas. Es un aprendizaje permanente, un aprendizaje para nosotros también. Bueno, es muy importante tener en cuenta estos datos porque finalmente sirven para planificar y para prever otro tipo de brotes masivos dentro de nuestro territorio. En este momento estamos en una meseta alta con tendencia a la baja naturalmente porque después de un pico obviamente va a haber un descenso, pero podría retomarse un número alto si no hay testeos suficientes y sobre todo si no se tienen en cuenta los cuidados sanitarios ya recomendados todos los días. En este momento el problema de los testeos sigue siendo creciente. ¿Por qué? Porque uno llama al 154 y hay tiempo recién para aquí a una semana y los resultados también se están tardando en proveerse al paciente que es hisopado en cuanto se le da un turno. En todo caso, también Salud Pública debe reforzar la capacidad de testeo y por otro lado también se espera que la colaboración de la gente evite otro brote masivo del COVID-19. Enseguida tenemos información acerca de la vacunación, cómo estuvo el movimiento hoy y qué se prevé para la próxima semana sobre el cambio del rango de edad.